desde la Escuela de Cadetes. ¿Sí se encuentra viendo la presentación? ¿Me confirmas? ¿Sí? Sí, señor, estamos en la primera presentación. Vale, buenos días. Desde la Escuela General Santander de la Policía Nacional de Colombia nos encontramos el día de hoy con el doctor Ernesto, que se encuentra en sala para presentarle a ustedes pues, los avances significativos de la ponencia a presentar el día de hoy, que es el modelo educativo de la Policía Nacional, fortalecido a partir de una propuesta pedagógica socioformativa. Hay que tener primeramente claro que la Policía Nacional, eh, como institución universitaria, se encuentra registrada ante el Ministerio de Educación Policial. Eso significa que contamos, pues, de una u otra manera con todas las características de una universidad en la cual formamos de manera integral, pues, a nuestros estudiantes para que cumplan su labor de oficiales de policía al momento de salir de la misma. A partir de esos escenarios de formación, eh, hemos tenido diferentes situaciones que nos han llevado pues a alinearnos con una área de investigación que es la educación con el fin de fortalecer pues de una u otra medida esa formación. Es así que identificamos en el año 2020 que puntualmente hay una de las situaciones que se presentan día a día en las aulas de clase, que es la monotonía que tienen los docentes. Con una población a más de 1.000 estudiantes al año, el 72% nos manifestaba que los docentes no realizan actividades adicionales además de la clase y que sus clases son de una u otra manera muy monótonas, manejando la explicación y la participación como material didáctico de la clase en el día a día y que para todos pues eso no es didáctico. Y menos en una población que se encuentra eh, con una generación donde las TIC son tan importantes. Y por último, pues la presentación, la explicación y el desarrollo de un ejercicio es lo que genera la batuta de la clase en el aula. Esto está impactando, digamos que de una u otra manera, indirectamente, el tema de lo que sucede con el profesional de policía en la calle, ya que genera situaciones disciplinarias que mm, que son afectadas por esa falta de formación integral de los estudiantes. Además de que es necesario que estos estudiantes o los oficiales de policía salgan formados a partir de, con las capacidades de potenciar y darle solución a problemáticas de orden social que vive actualmente la sociedad, una sociedad que cada vez más exigente con la formación del policía. Es así que establecimos como objetivo general o propusimos establecer los elementos teóricos y metodológicos de una propuesta socioformativa en el contexto de educación policial que nos permita pues fortalecer el modelo educativo actual. Como objetivo específico, pues identificamos en primera medida los elementos claves del enfoque de la socioformación. Analizamos el modelo de la socioformación como como propuesta hacia actualizar ese modelo educativo de la Policía Nacional. Y por último, proponemos las acciones institucionales orientadas a la incorporación de esos elementos. Es así que tenemos el siguiente marco referencial, partiendo de esa evaluación del ser que debemos tener, porque debemos tener en la formación de nuestros estudiantes, partiendo de la taxonomía de los modelos pedagógicos que actualmente se encuentran eh, y, que, y que son conceptualizados por Flores en 1995. Partiendo de este autor, encontramos que tenemos cinco modelos que de una u otra manera apuntan a, a los modelos educativos actualmente que se encuentran, que están el romántico tradicionalista, el tradicional, la pedagogía dialogante, el social y el cognitivo constructivista. En este puntualmente el cognitivo constructivista es donde sentamos nuestras bases a partir de lo que manifiesta Flores, ya que nuestro modelo educativo es constructivista. Y fortalecemos este modelo educativo a partir de lo que nos exige la socioformación desde su padre, que es Sergio Tobón, colombiano, desde el año 2015.
partiendo puntualmente de tres ejes fundamentales, que es primero las competencias. Tenemos que formar en competencias a partir de una educación contextual, que es lo que puntualmente o a lo que apuntamos necesariamente con este modelo de socioformación. Problemas desde la complejidad. Este problema desde la complejidad nos exige a nosotros puntualmente que tenemos que exigir a nuestros docentes que manejen su didáctica a partir de la enseñanza desde la complejidad, donde el estudiante tenga la capacidad de solucionar problemas de contexto. Esto va muy de la mano a lo que tiene que ver con lo que nos manifiesta Edgar Morán con el tema de pensamiento complejo. Y por último, una cartografía conceptual donde el estudiante se ubique en su contexto, en su ambiente y que tenga claro qué es lo que va a solucionar en esos problemas de contexto. Doy paso al doctor Fajardo para que nos explique un poco de la metodología y los resultados encontrados. Estás poniendo un policía. Doctor. Profesor Fajardo. Sí, señor. ¿Me están escuchando, capitán? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces para dar continuidad pues, a la propuesta que estaba presentando mi capitán, quien es el líder del grupo de investigación de la EXAN, de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, pues es evidente que se ha pensado muy bien de qué manera el modelo socioformativo ayude a generar una propuesta activa de trabajo con los estudiantes. Por lo tanto, en este orden, la metodología que se aborda tiene que ver con pues, revisión documental. Hemos hecho un barrido muy sistemático de fuentes y aparato crítico. Cuando nosotros hablamos de fuentes, pues tenemos que ir a lo que ha escrito pues, Sergio Tobón respecto a lo que es el modelo socioformativo y más específicamente en revistas que ha publicado pues, en Cuartiles 1 y 2, en Scopus, Reality Exact, Web Science, ¿no? Asimismo, también hemos ido a revisión de lo que tiene que ver con el aparato crítico, es decir, todo ese tipo de material que de alguna forma ha sido relevante y que ha generado aportes significativos en torno al modelo socioformativo que se ha aplicado en otras instituciones. De alguna forma, él lidera una institución que es el Centro de Investigación Socioformativo en México y cómo eso de alguna forma ha tenido repercusión en instituciones en el contexto internacional. Por eso, pues precisamente se asume lo que corresponde a la propuesta en el caso de la EXAN. Entonces, eso en cuanto a la revisión documental. El método, en esencia, el método y lo que estamos revisando asume una propuesta de secuencia didáctica. Es decir, cuando nosotros nos referimos al modelo socioformativo, establecemos que a partir de todo lo que nos ha implicado el barrido documental, el encuentro incluso con entrevistas personales con Sergio Tobón, con otros expertos en el contexto nacional e internacional, pues hemos llegado a conclusiones de la necesidad dentro de lo que es la propuesta de innovación, de transformación policial, pues anclado en lo que exige la sociedad contemporánea, la globalización desde las tecnologías de la información y la comunicación, pues responder con un método que busque acercarse a la realidad. Es decir, hay tres fundamentales pasos que este modelo exige y uno tiene que ver precisamente con la mirada problemática desde el contexto. Y eso es fundamental. En un momento lo decía el capitán, a veces se descontextualizan las cátedras y se convierten simplemente vamos que marcos conceptuales, epistémicos, teóricos, que no tienen mucha relevancia con lo que es la realidad próxima. Por lo tanto, este modelo busca una lectura aproximativa de lo que es el problema en el contexto real. Es decir, en ese sentido, los policías se tienen que formar en contextos reales, en contextos ciertos, que le determinen su injerencia como profesionales al servicio de la comunidad, al servicio de la convivencia y la seguridad ciudadana. En este orden, entonces, es un primer elemento, primer paso de este modelo dentro del método, es justo el de la problematización a partir del contexto. Un segundo momento fundamental tiene que ver con las actividades que se involucran en el aula de clase. Por eso nosotros hemos, de alguna forma, manejado dentro de lo que, cuando se elaboró el instrumento de investigación y se aplicó en los cadetes de la escuela, pues revisamos qué tanto pertinente era que desde los docentes estaban aplicando elementos prácticos con respecto a actividades que surtieran efecto de aprendizaje.
Entonces, ya sea, por ejemplo, realización de proyectos, no sé, aprendizaje basado pues, en proyectos, estudios de caso, por ejemplo, todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con aprendizajes in situ, aprendizaje utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, aprendizajes desde el servicio, la simulación. Por ejemplo, para nosotros es muy fundamental el aspecto de los simuladores, porque de alguna forma en tiempo real se puede tener una inmersión virtual para reconocer escenarios que van a ser al servicio de la formación profesional y, por cierto, de la comunidad. Entonces, ese sería el segundo momento que tiene que ver precisamente con esto de las actividades. Y, claro, en tercer momento, pues, es la evaluación. Entonces, en este orden, entonces, se aplicaron en serie de entrevistas, como lo decía, el material documental, y se analiza la información desde la propuesta sintética, es decir, uno involucra pues, expertos nacionales e internacionales, pues evidentemente que aplicamos un instrumento bastante interesante con todos los estudiantes, establecimos una población y una muestra, en la escuela se habla de población, pues los 870 estudiantes, sin embargo la muestra tiene que ver con unas compañías en particular, la González, que se aplicó precisamente para determinar, bueno, tanta la injerencia de este modelo. Evidentemente que la triangulación de la información implica necesariamente el contacto con quien es el hacedor de este modelo socioformativo que le involucramos. El segundo elemento pues tiene que ver precisamente con los estudiantes, lo que arrojan la información, y la otra parte tiene que ver con el material que nosotros hemos encontrado tanto como fuentes como el aparato crítico de la información. Entonces, desde esa perspectiva, reconocemos el valor profundo de lo que es la secuencia didáctica. Entonces, ¿qué tenemos como resultados? Entonces, primero, pues el análisis de entrada nos ha llevado a conceptualizar, pero entendemos este evento de la siguiente manera. Entonces, dentro de lo que nosotros hablamos de los modelos, el orden correspondiente a los resultados tiene que ver fundamentalmente con tres aspectos. Todo lo que se planea se ejecuta o se implementa, y todo lo que se implementa se tiene que evaluar. Entonces, en este orden de la evaluación y como resultados, pues hablamos de unos ejes metodológicos, es decir, asumimos los problemas de la cotidianidad que vive el policía de convivencia y seguridad ciudadana en el contexto real, cotidiano. Es necesario profundizar desde este modelo en el trabajo colaborativo, en otras palabras sería la expresión del trabajo en equipo. También la cocreación del conocimiento. Es fundamental entender que entre la cocreación del conocimiento estamos en avanzada en tanto que tenemos repositorios, en cuanto que tenemos ya material bibliográfico, tanto en artículos de revistas indexadas en buenos cuartiles, tenemos publicaciones de capítulos de libro como producto de ese trabajo de conocimiento, es decir, y generamos semilleros de investigación en el contexto pues, de la escuela y del grupo de investigación. En cuanto a la didáctica, en cuanto a los resultados, pues estamos hablando de la famosa secuencia didáctica que tiene tres pasos fundamentales. Primero, la problematización, segundo, las actividades y tercero, pues la evaluación. Entonces, en este orden, pues la metodología es de tipo colaborativo, donde el docente se involucra con los estudiantes y forman colegiatura para dar respuesta pues, a los problemas de su contexto. Y todo pues implicado en el aprendizaje pues, basado en proyectos, el aprendizaje basado pues, en casos. El currículo, la importancia que tiene el contexto holístico de la formación policial. Es decir, el policía no se puede entender en el proceso de transformación de su formación policial como si estuviera en una esfera de cristal, sino que tiene que estar contextualizado reconociendo su itinerario cotidiano. Es decir, es fundamental que desde su formación tenga contacto con la realidad social, política, económica, religiosa, cultural, etcétera, para reconocerse como un sujeto activo, líder social en el contexto de la comunidad y profesión. El rol del docente es fundamental. Para nosotros es condicio sine qua non que el docente se cualifique cada día más. Es fundamental que el docente reconozca el valor, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación. Este es uno de los vértices fundamentales que tiene el proyecto, y es reconocer que si un docente se queda rezagado con un marco teórico, epistémico, básico, debe tener una mirada prospectiva de la globalización en torno al manejo de esta innovación, tecnología e innovación, pues para responderle a las nuevas generaciones que están hablando en avanzada con las tecnologías de la información y la comunicación. Y en cuanto a la evaluación, es necesario que se revisen tres competencias básicas. Primero, el saber, es decir, el saber conocer, es decir, que haya un manejo de constructos epistémicos por parte de los estudiantes, no solamente estudiantes, sino los docentes, pero en el caso de los estudiantes, manejo conceptual, que también exista un saber hacer,
saber hacer, es decir, el que ponga en acción en la práctica, en la cotidiana, en la praxis, los conocimientos adquiridos, o sea, los conceptos adquiridos, eso que los lleve del aula a la cotidianidad del contexto. Y tercero, el saber ser. Es decir, estamos formando mejores seres humanos, una policía que se transforma para el servicio de la convivencia y la seguridad ciudadana, una policía empática, una policía que cada vez se forma profesionalmente. En este sentido, hablamos que ya muchos tienen un paradigma del policía como el que terminó bachillerato y ahí se quedó. Y hoy tenemos una mirada muy distinta de policías que tienen pregrados, son abogados, que son profesionales en lenguas, que tienen maestrías, que tienen doctorados, por ejemplo, y eso es esencial porque eso le revierte un elemento fundamental al proceso socioformativo. Bueno, esos son como los elementos, la necesidad de direccionar la evaluación y la planeación pues, del actuar en el proceso de liderazgo y formación policial. Continúa, capitán. La propuesta, en síntesis, ya para ir cerrando, tiene que ver pues, con lo que dijimos, una evaluación diagnóstica. Eso se hizo primero, pues una prueba aleatoria simple con algunos estudiantes para mirar hasta qué punto dentro de ese modelo que tenemos, modelo policial de tipo constructivista, nosotros abordamos un modelo socioformativo y cómo eso tiene la caracterización del manejo de los planes de estudio, las propuestas teóricas, la producción académica, las metodologías didácticas que nosotros abordamos y que tenemos en cuenta pues, en la escuela, la necesidad de contextualizar el aprendizaje a partir del trabajo colaborativo, a partir del trabajo cooperativo, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, el manejo no solamente textual, sino hipertextual, la metacognición, por ejemplo, como avance desde la producción académica, el establecimiento de convenios. Por ejemplo, este evento para nosotros nos significa darnos a conocer en otros escenarios distintos al ambiente de la escuela, es decir, participar en congresos, en simposios, en coloquios, también en escribir artículos, participar también con capítulos de libro, etcétera. Eso nos ha dado lugar a ser reconocidos y establecer un trabajo donde no solo nos quedamos en la teoría, sino que abordamos la práctica del proceso transformacional policial. Mi capitán. Bueno, como lo decía el profesor, ya a manera de cierre y el tema de conclusiones, podemos decir que dentro de este recorrido siempre fue evidente la necesidad de un cambio dentro de un modelo, más que el cambio del modelo, un cambio de la transformación de una cultura de enseñanza que tenemos no solo en la escuela como universidad, sino en todas las universidades. Es evidente que la evolución de los docentes ha sido de una u otra manera lenta. Para este ejercicio encontramos en ese modelo o en esa propuesta socioformativa un cambio a la estructura, manejando o pretendiendo la constitución de un policía humano, íntegro, innovador y cercano al ciudadano, generando o necesitando la oportunidad de readaptar y potenciar el modelo educativo policial de la mano a las necesidades que tiene la sociedad. Es así que concebimos la educación policial a partir de este enfoque educativo humano como importante para que las personas sean capaces de transformarse en sí mismas dentro de su quehacer policial y que se conviertan ellos en unos constructos de un tejido social que tanto lo necesita Colombia, partiendo de que el ser es la primera parte de lo que necesitamos y ese ser es a lo que queremos nosotros pues apuntarle con esta propuesta socioformativa que actualmente se encuentra en plan piloto con consecuencias didácticas que aporten al ejercicio académico, pero que el cambio de la cultura o la resistencia al cambio ha sido lo que nos ha generado ese mayor tema de conflicto al momento de la implementación de la investigación, que ha sido otro ejercicio académico importante, ya que tenemos la oportunidad de implementarlo dentro de el ejercicio y no se quede solo en un documento científico. Doctor, ¿no tiene algo más que añadir? Está bien así, capitán. Muchas gracias por pues, esta oportunidad que nos brindan de participar en este evento académico. Muchísimas gracias. Entonces,